Revelados. 10 increíbles principios estoicos para transformar tu autodisciplina y lograr el éxito. Mateo, un joven de 24 años, se encontraba atrapado en la rutina monótona de la tienda de abarrotes de su familia en un pequeño barrio de la Ciudad de México. Todos los días, al abrir las puertas del local, una sensación de desasosiego lo invadía. El peso de las miradas burlonas y los murmullos despectivos de conocidos y amigos se colaban en su mente como un veneno. Solo un empleado más, pensaban, pero dentro de él, un fuego lucha por salir, un deseo de demostrar que era más que un simple trabajador. Un día, mientras desempacaba cajas viejas en el almacén, tropezó con un diario antiguo que pertenecía a su abuelo. Las páginas estaban llenas de reflexiones estoicas que resonaban en su interior, como si fueran un susurro mágico recordándole que aún había esperanza. A medida que leía las enseñanzas de su abuelo, un escalofrío de determinación lo invadió. ¿Qué estoy haciendo aquí?, se repetía. Reflexionaba sobre cómo su excepcional capacidad intelectual había sido ignorada por su familia y amigos. El control de sus emociones se tornó un dilema moral. ¿Debía seguir conforme a lo que otros esperaban de él, o arriesgarse a perseguir un camino que lo llenara verdaderamente? La presión se intensificaba en su pecho, y su mente buscaba respuestas, aunque contaba con el amor incondicional de su abuela, que siempre creía en él. El resto del mundo parecía haberle cerrado las puertas. Cada día, después de largas horas en la tienda, se sumergía en el diario, transcribiendo las lecciones estoicas. Sus noches se volvían cada vez más intensas, pero al mismo tiempo, la lucha interna se amplificaba. Cada olfato de cambio se chocaba con el temor de decepcionar a su familia, de enfrentar el rechazo. Aprender a ser autodisciplinado era como intentar mover una montaña. A cada paso que daba, las miradas de sus compañeros de trabajo y los ecos de las burlas resonaban con más fuerza en su mente. La brecha entre su potencial y la realidad que enfrentaba se volvió abismal. Su viejo amigo Sergio, con quien había compartido tantas memorias en la escuela, lo despreciaba. Un día, en una reunión, le dijo con crudeza: ¿Y tú qué? ¿Sigues ahí, en la tienda? Eso de tener sueños es para ilusos. Ese comentario se clavó en el corazón de Mateo como un puñal, reavivando las llamas de su autocompasión y su resentimiento. ¿Por qué debía sentirse mal por querer más? La desesperación se transformaba en un fervor ardiente por reivindicarse, pero por dentro, la voz del miedo gritaba: ¿y si fallas? ¿Y si te quedas despreciado, incluso más que antes? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El pináculo de la presión se acercaba cuando recibió la invitación para dar una charla en su antigua escuela. Un lugar donde anhelaba sentirse valorado, pero que se había convertido en un refugio de dolor. La incertidumbre lo consumió. ¿Podría enfrentar a sus antiguos maestros? ¿A sus compañeros que lo menospreciaron? En ese instante, la angustia escaló en su pecho. Un torrente de pensamientos contradictorios asaltó su mente. La voz de su abuelo resonaba en su interior, recordándole lo que había aprendido sobre la resiliencia. Con cada palabra que emergía en su cabeza, también se formaban preguntas inquietantes. ¿Qué secretos oscurecen su legado familiar? ¿Lo que sabía sobre ellos cambiaría su perspectiva de vida? Esa noche, mientras se recostaba, ya no podía separar sus temores de su amor por su abuela. Todo lo que había aprendido podría volverse en su contra. El futuro era incierto, y las sombras de su historia familiar amenazaban con rebasar su capacidad para cambiar. Con esas inquietantes preguntas aún frescas en su mente,
Se sintió más vivo que nunca, atrapado entre la desesperanza y la posibilidad de un nuevo comienzo. Las respuestas seguían escapándose, pero la incertidumbre que crecía en su interior también lo llenaba de un ferviente deseo de desenterrar la verdad. Cada palpitación de su corazón parecía un eco de sus esperanzas, y mientras tantas interrogantes pasaban por su mente, el dilema final resplandecía con más fuerza. ¿Qué pasaría cuando finalmente se atreviera a hablar? Mateo sintió que el aire en su habitación se volvía denso. Una mezcla de ansiedad y determinación lo envolvía mientras pensaba en la charla que se avecinaba. Sabía que el paso más difícil sería enfrentar a aquellos que habían cuestionado su valor. Las palabras despectivas de Sergio resonaban en su mente como un eco sin fin. La realidad de su situación lo golpeaba con fuerza. Estaba dispuesto a desafiar esa percepción, a demostrar que su vida podía ser algo más. Al día siguiente, al abrir la tienda, la rutina diaria fue acompañada por un zumbido interno. Dentro de él, algo empezaba a cambiar. Las reflexiones estoicas que había estado transcribiendo cobraron vida en su mente. Las dificultades son oportunidades disfrazadas, y aunque aún temía la decepción, había un nuevo fuego en su ser. Decidió que no podía seguir siendo un espectador pasivo de su vida. Cada cliente que cruzaba la puerta se convirtió en una pequeña práctica para lo que estaba por venir. Mateo se esforzaba en no solo atender a los clientes, sino en escuchar, en conectar. Se imaginaba compartiendo su historia, cómo había encontrado la fuerza en las palabras de su abuelo. A veces buscaba en sus ojos el mismo fuego que ardía en su corazón. Sin embargo, la inseguridad no desaparecía fácilmente. Las noches se volvieron una mezcla de estudio y meditación. Comenzó a escribir un borrador para su charla, un pequeño guión que fusionaba experiencias personales con las lecciones del diario familiar. Cada palabra lo acercaba más a su verdad, y sin darse cuenta, se adentraba en el terreno de la vulnerabilidad, un concepto aterrador pero liberador. ¿Qué historia contaría? ¿La del chico perdido en su propia vida, o la del hombre que se levantó de las cenizas de la duda? Un día, mientras revisaba un capítulo del diario sobre la aceptación del fracaso, se detuvo a pensar. Debía dejar de temerle a la posibilidad de error. Estoicos como Epicteto habían enfrentado adversidades que desafiaban la mente, pero nunca dejaron que eso definiera quiénes eran. Al asimilar aquella idea, una nueva claridad precedió a su tormenta interna. El día de la charla se acercaba, y Mateo se dio cuenta de que había un desafío diferente en su camino. No cotidiano, sino personal. El deseo de ser sincero ante quienes había temido. Sintió que esas verdades, aunque dolorosas, podrían servir de faro para otras personas que, como él, luchaban con sus propios espejos distorsionados. La incertidumbre se hiló en su mente. Sus antiguos compañeros lo verían como un fracasado, o como un ejemplo de superación. Sopesó las palabras de sus abuelos. El legado no se trataba de eludir las sombras del pasado, sino de redibujar la historia con valentía. Sin embargo, había un lado oscuro que aún le preocupaba. Una pequeña parte de él temía que, al hablar, desenterrar algo que no podría volver a enterrar. Mientras la noche caía, acomodando sus pensamientos, recibió un mensaje de Sergio. Era cortante pero directo. ¿Listo para ser el hazmerreír de la escuela otra vez? Al ver el mensaje, una oleada de rabia lo atravesó. ¿Por qué permitir que eso lo detuviera? Mateo rápidamente empezó a responder. Aquella no sería la última vez que alguien dudara de él, pero el futuro era un terreno fértil, y él estaba listo para sembrar su verdad en medio de las dudas ajenas. Con cada palabra escrita, se acercaba a desmantelar la sombra que había cargado durante tanto tiempo. La semana transcurrió. Sus jitters empezaron a templarse, pero un dilema permanecía. Cuando llegara el momento de hablar, ¿sería capaz de enfrentar la mirada de Sergio y de aquellos que lo subestimaban? La pregunta lo persiguió, cada vez más insistente. En la mañana de la charla, el murmullo de la multitud en la escuela se apagó,
y el silencio pesado se convirtió en un telón que lo cubría. Mateo dio un paso adelante, su corazón latiendo con ferocidad, y se encontró frente a frente con todos los ecos de su pasado. La sala lo miraba expectante, y la duda tomó forma en su mente, pero en el fondo, también una chispa de valentía. Es ahora o nunca, pensó, y con ese impulso, se preparó para dar el primer paso hacia lo desconocido. Mateo se quedó inmóvil, sintiendo el peso de la sala sobre sus hombros. El murmullo había cesado, y la atmósfera estaba cargada de expectativa. Él sabía que este momento era crucial, no solo para su credibilidad ante sus antiguos compañeros, sino para su propia autoaceptación. La mirada de Sergio lo atravesaba como una espada afilada, dispuesta a recordarle todos sus fracasos. Sin embargo, en vez de dejarse amedrentar, Mateo cerró los ojos por un instante, respiró hondo y dejó que la calma invadiera su cuerpo. Recordó las reflexiones que había anotado cuidadosamente. La verdadera medida del éxito no es cuánto logras, sino cómo enfrentas tus desafíos. Esa frase resonó en su mente mientras miraba a los rostros que se presentaban ante él, algunos curiosos, otros escépticos. ¿Quién era él para hablarles? La pregunta flotó en el aire, y si bien era incapaz de responderla adecuadamente, decidió enfrentarla como lo había hecho con muchas de sus inseguridades, con valentía. Dando un paso hacia el centro del escenario, comenzó su discurso. La voz, inicialmente temblorosa, adquirió un propósito. Habló sobre su viaje, sobre cómo había aprendido a valorar su propia historia, y cómo las palabras de su abuelo lo habían guiado en los momentos de incertidumbre. Reiteró que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino una forma de conexión auténtica. Fui atacado por la duda personal, pero aprendí que el fracaso es un maestro, no un verdugo. Los murmullos comenzaron a cesar a medida que continuaba. Las palabras fluyeron de su ser, trayendo consigo un ímpetu que nunca había imaginado poseer. Compartió anécdotas que revelaban su lucha interna, sus batallas contra la inseguridad, y la mirada desaprobatoria que había llevado durante tanto tiempo. Se sintió liberado, no solo al expresar su historia, sino al permitir que otros se conectaran con ella. El tiempo avanzaba, y su discurso tomó un giro inesperado cuando decidió desvelar la verdad sobre Sergio. A él siempre le había parecido un rival inalcanzable, pero en ese momento entendió que, al igual que él, Sergio también estaba lidiando con sus propias inseguridades. Mencionar su nombre, desafiar su imagen, fue un acto de valentía que lo hizo temblar. Quizás yo no haya sido el predestinado a ser el mejor, pero estoy aquí, demostrando que los errores no me definen. Con cada palabra, un murmullo de aceptación comenzaba a surgir entre sus compañeros. Mateo notó que muchos de ellos se estaban inclinando hacia adelante, escuchando con atención, como si cada uno de ellos reconociera alguna lucha propia en sus relatos. Algo estaba cambiando, y ese cambio no solo era en él. Parecía que la sala entera respiraba un nuevo aire. Concluyó su charla dejando caer la última frase con una fuerza que resonó en todos los rincones de la sala. No importa cuántas veces caigan, lo importante es cuántas veces se levantan y siguen adelante. Esa afirmación se sintió como una declaración de guerra contra el juicio ajeno, y al abrir los ojos, se encontró con una ovación inesperada. Sin embargo, mientras la multitud aplaudía, no podía evitar sentir un pequeño nubarrón sobre su expansión personal. Había hablado desde lo más profundo de su ser, pero ¿había logrado verdaderamente cambiar la percepción de aquellos que una vez lo habían ridiculizado? Fue en ese momento que, al lidiar con la adrenalina de la victoria, recibió el sonido de un mensaje. Era de Sergio nuevamente, pero en lugar de burla, contenía una pregunta inquietante. ¿Y ahora qué? ¿Cómo seguirás después de esto? Mateo sintió que la adrenalina de su charla comenzaba a desvanecerse, dejando al descubierto una nueva inseguridad. Había levantado un muro, pero también había sembrado una nueva duda. ¿Cómo seguiría avanzando en este camino que apenas comenzaba a recorrer?
La incertidumbre se asomó como un interrogante entre los aplausos. Mientras los ecos del aplauso se desvanecían, Mateo sabía que la charla solo había sido el primer paso. No era solo una presentación, era un inicio. La llama que había encendido dentro de él despertó un nuevo deseo de transformación. Sin embargo, su siguiente paso era aún más monumental. ¿Podría realmente convertir su historia en un legado? No solo un recordatorio de lo que había superado, sino un ejemplo para otros. La respuesta se dejaba entrever, pero el verdadero reto estaba por venir, y Mateo estaba decidido a definirlo en sus propios términos. Mateo salió de la sala con una mezcla de euforia y ansiedad. La aclamación de sus compañeros aún reverberaba en su mente, una mezcla de éxito personal y desasosiego ante el futuro. Sabía que su mensaje había resonado, pero ahora, la pregunta de Sergio se coló en su pensamiento como un eco persistente. ¿No era este el momento de sucumbir a la duda? Mientras caminaba por los pasillos despejados, Mateo se sintió impulsado a encontrar claridad en su camino. Había comenzado un viaje hacia la autoaceptación, y el siguiente paso era entender cómo mantener ese impulso. Decidido a profundizar en su transformación personal, se comprometió a abordar varios principios estoicos que había aprendido en sus lecturas. Eran enseñanzas antiguas, pero su relevancia era innegable en su nueva realidad. El primer principio que tuvo en mente fue la idea de la autodisciplina como una herramienta esencial. La autodisciplina no solo era hacer lo correcto, sino también resistir la tentación de retroceder a viejas costumbres. Era un recordatorio fuerte de que cada día presentaría nuevos desafíos, pero cada uno de esos desafíos era una oportunidad de practicar su fortaleza interna. Mateo decidió organizar su tiempo de manera más eficiente. Se propuso establecer rutinas que fomentaran no solo su productividad, sino también su bienestar emocional. Comenzó a las mañanas meditando, utilizando la calma para sintonizarse con sus pensamientos y centrar su energía. Esa acción simbólica marcaba el comienzo de su compromiso con lo que verdaderamente quería alcanzar. Asimismo, reflexionó sobre el principio de la percepción. Comprendió que cómo interpretaba las experiencias definía su realidad. La opinión de Sergio no tenía que dictar su valía. En cambio, optó por ver esa interacción como una oportunidad para practicar la resiliencia. La adversidad no será mi destino, sino una etapa en mi viaje, se decía una y otra vez. Durante los días siguientes comenzó a aplicar estos principios, secuencialmente los integró en su rutina. En vez de huir de los retos, buscó situaciones que provocaran su incomodidad. Se propuso hablar con sus antiguos compañeros, no solo en situaciones de formalidad, sino también en encuentros casuales. Se asombró de cómo esta estrategia le estaba ayudando a enfrentar sus temores, y a la vez, comprobar que muchos compartían sus dudas. Esa conexión lo fortalecía, lo empoderaba. Sin embargo, el verdadero desafío se materializó cuando un antiguo compañero, José, le envió un mensaje pidiéndole ayuda en un proyecto. Era un reto significativo, en el que él había fracasado en el pasado. La sombra del miedo a volver a fallar se cernía sobre él. Pero en vez de dejarse llevar por esa angustia, Mateo usó su nuevo concepto de la autodisciplina para aceptar la tarea. Cada paso cuenta, se repitió, sintiendo cómo la ansiedad se transformaba lentamente en determinación. Mientras preparaba su estrategia, Mateo se dio cuenta de que esos principios estoicos eran más que simples palabras. Eran manifestaciones de cambio que lo llevaban a una profunda reflexión sobre su capacidad para afrontar retos. Se sentía en constante evolución. Sin embargo, un pensamiento persistente surgía. ¿Estaba buscando complacencia en aceptar nuevos retos o el verdadero aprendizaje venía del enfrentamiento directo con sus miedos? Esa pregunta quedaba sin respuesta, dejando un resquicio de inquietud que le hacía consciente de que aún había una lucha por delante. Un día, mientras reflexionaba sobre estas cuestiones, un mensaje de Sergio volvió a aparecer. Esta vez, con un tono inusual. He pensado en lo que dijiste. ¿Podemos hablar? Creo que hay mucho más por descubrir entre nosotros.
La propuesta lo dejó atónito. ¿Era esta una oportunidad de reconciliación o solo una trampa más en un camino lleno de inseguridades? Mateo respiró profundamente, consciente de que su próximo paso podría definir no solo su relación con Sergio, sino su propia evolución. Tendría que decidir si estaba listo para abrir la puerta a un diálogo que podría acelerar su crecimiento personal, o si debía proteger sus avances a toda costa. La elección estaba al borde de su mente, y el momento de la verdad parecía acercarse más rápido de lo que había anticipado. Mateo se sentó en su pequeño estudio, rodeado de libros y notas. La pantalla de su computadora brillaba con el mensaje de Sergio aún abierto. No era solo su relación con Sergio lo que estaba en juego. Era toda su comprensión de sí mismo y de lo que había logrado hasta ahora. Había construido un nuevo yo, pero esa estructura era aún frágil. Mientras miraba el mensaje, un torrente de emociones se desató. La antigua incertidumbre se mezclaba con un nuevo deseo de conexión, pero también una advertencia interna. Debía proteger lo que había cultivado. Decidió no apresurarse en responder. En lugar de eso, se dedicó a profundizar en su práctica estoica, viendo cada momento como una lección. Se centró en el concepto de la ecuanimidad, la idea de que podía enfrentar cualquier situación sin ser arrastrado por la marea de emociones, era especialmente relevante ahora. Mateo sabía que las palabras de Sergio podrían sacudir su estabilidad emocional, así que eligió desarrollar su capacidad de mantener la calma en medio de la tempestad. Practicaba en simulaciones mentales, conscientes de que las conversaciones difíciles a menudo necesitaban preparación. Al día siguiente, para llevar su autodisciplina al siguiente nivel, Mateo se inscribió en un taller de oratoria. La idea de hablar en público había sido una de sus fobias, pero comprendió que un comunicador efectivo no solo transmite ideas, sino que también se conecta genuinamente con su audiencia. Era el momento oportuno para enfrentar sus temores. La motivación era clara. Mejorar sus habilidades no solo le beneficiaría profesionalmente, sino que también le proporcionaría herramientas para manejar situaciones incómodas, como la conversación que esperaba tener con Sergio. En las semanas siguientes, se sometió a un riguroso entrenamiento. Se enfocó en cada exposición, cada ejercicio de improvisación. A medida que los días avanzaban, su confianza comenzó a florecer. Cada nuevo desafío le otorgaba pequeñas victorias. Dejó de ver el miedo como un obstáculo y comenzó a considerarlo un aliado que lo empujaba a mejorar. En un ejercicio en particular, tuvo que crear un discurso persuasivo sobre la importancia de la vulnerabilidad personal en la ciudadanía activa. A medida que elaboraba sus argumentos, se dio cuenta de cómo se había vuelto más cómodo compartiendo sus propias experiencias, una habilidad que había temido hacer pública. Soy un trabajo en progreso, se dijo a sí mismo, y está bien. A medida que su evolución personal se intensificaba, la fecha para hablar con Sergio se acercaba. Mateo quería estar preparado, no solo en lo técnico, sino también emocionalmente. Comenzó a escribir en un diario sus pensamientos y reflexiones sobre lo que significaban sus avances en autodisciplina y autoaceptación. Donde antes había inseguridad, ahora había claridad. No se trataba de probar su valía a nadie más. Era un viaje hacia convertirse en la mejor versión de sí mismo. Finalmente, llegó el día de la charla con Sergio. Mateo sintió una mezcla de nerviosismo y determinación al abrir el chat que los conectaría. El sudor le rugía en las palmas, pero recordó su reciente aprendizaje. Cada diálogo difícil es una oportunidad, y la vulnerabilidad puede conducir a conexiones más profundas. Mientras sus dedos danzaban sobre el teclado, una epifanía lo golpeó. Esta conversación puede ser un catalizador para algo grande, o simplemente otro paso en mi camino, reflexionó. La decisión de cómo responder a Sergio no solo incluyó el contenido de su mensaje, sino también la expectativa de lo que esa interacción podía ofrecerle en su crecimiento. Pero antes de presionar enviar, un último miedo apretó su pecho. ¿El riesgo de abrirse a un antiguo antagonista valía la pena?
Mateo contuvo la respiración, consciente de que había algo aún más grande en juego. Ese momento, irónicamente, podría definir no solo su relación con Sergio, sino su valor como persona. Con el cursor parpadeando, realizó un giro profundo en su corazón. Estaba a punto de decidir si iba a adentrarse en lo desconocido, un territorio que podía ser tanto liberador como devastador. El futuro lo veía cuidadosamente, la incertidumbre acechando a su alrededor. La urgencia por avanzar lo dominó. Su evolución estaba a la vuelta de la esquina, y era ahora o nunca. Decidido a traspasar su miedo, finalmente presionó conectar y leyó lo que había escrito en el mensaje. «Estoy listo para hablar, Sergio», envió. Se sintió expectante, como una chispa que podría encender una llama transformadora. ¿Pero podía realmente enfrentar lo que esa chispa podría causar? La respuesta estaba por llegar. Mateo se reclinó en su silla, su mente girando en torno a las posibilidades que se abrirían tras su decisión. El silencio que reinaba en su estudio era pesado, cargado de expectativas. Había dado un paso hacia lo desconocido, pero la ansiedad seguía acechando, como un sombra que no se desvanecía. La hora de la verdad se estaba acercando. Las balas de texto aún no leídas pulsaban en la pantalla, esperando la respuesta de Sergio. La espera se prolongó. Los minutos parecían transformarse en horas. Mateo respiró hondo y recordó las enseñanzas de los estoicos sobre la paciencia y la preparación. En lugar de quedarse inmóvil en su silla, decidió aprovechar ese tiempo de incertidumbre. Se levantó, caminó hacia su estante de libros y tomó uno que había leído recientemente sobre el autocontrol. La lectura lo transportó momentáneamente a un lugar de calma. Unas líneas resonaban en su interior. El dominio de uno mismo es la raíz de toda libertad. Con ese mantra en mente, se dio cuenta de que su crecimiento no solo era para gestionar la próxima conversación con Sergio. Era un cambio que debía transferirse a todos los aspectos de su vida. Había comenzado a ver la autodisciplina como una forma de arte, una habilidad que una vez cultivada, podía transformar todos sus encuentros y conflictos. Comenzó a trazar un plan. No solo iba a ser un mejor comunicador, quería que esa comunicación fuera un reflejo auténtico de su yo más profundo. Esa noche, decidió llevar su diario a la cama. Redactó 3 áreas en las que quería trabajar: la autoconfianza, la conexión emocional y la vulnerabilidad genuina. En cada categoría, hizo una lista de acciones específicas que pudiera implementar. Sabía que al escribir su mente se aclaraba. El acto de poner sus pensamientos en papel le otorgaba un sentido de control que antes le había faltado. Con cada palabra escrita, sus miedos comenzaron a desvanecerse un poco. La vulnerabilidad se convertía en un componente de su fortaleza, en lugar de ser su debilidad. Con cada reflexión, los sueños de poder ser auténtico y comunicar su verdadero yo cobraban fuerza. En esos momentos Mateo comprendió que el éxito no se trataba únicamente de reconocimiento, sino de la capacidad de ser verdadero frente a sus propios demonios. A la mañana siguiente, el sonido del teléfono interrumpió su ronda de ejercicios matutinos. Era Sergio. Un escalofrío le recorrió la espalda. Aunque su primera reacción fue el impulso de evadir la llamada, recordó su compromiso con la autoexpresión y la conexión genuina. Debía afrontar ese miedo directamente. Mientras las palabras de Sergio, un eco del pasado, brotaban por el altavoz, Mateo sintió como su corazón latía con fuerza. Era un diálogo que comenzaba en desconfianza, pero que, gracias a su preparación, podría transformarse en algo significativo. «Mateo, ¿estás ahí? Necesito que me escuches». La voz de Sergio resonaba clara, pero también cargada de un peso emocional que despertó en Mateo reflexiones sobre la reconciliación. «Estoy escuchando», respondió Mateo encontrando la firmeza en su tono, un indicio de que estaba listo para enfrentar lo que viniera. Cada sílaba pronunciada era tanto un desafío como una promesa de cambio. El intercambio no solo significaba una conversación, se estaba convirtiendo en una oportunidad inaugural para redefinir su relación con Sergio,
pero también consigo mismo. ¿Podría realmente transformar esa interacción en el puente hacia su propia redención emocional y profesional? Mateo se sintió en la cúspide de una montaña, con una vista que se bifurcaba en múltiples direcciones, y supo que ya no podía retroceder. La conversación se volvió un campo de batalla interno, donde cada respuesta tenía el potencial de redefinir no solo su relación, sino su propio futuro. La decisión que siguió podría ser la clave que desbloquearía su verdadero potencial. Estaba en juego más que una charla. El conflicto más profundo que necesitaba enfrentar era su relación con el miedo al rechazo y la duda. Mientras la conversación continuaba, Mateo se sintió menos como un jugador de ajedrez y más como un compositor, capaz de escribir la música de su vida con cada palabra que decía. Pero cuando una afirmación inesperada surgió de Sergio, un sentimiento de inquietud recorrió a Mateo. ¿Realmente estaba preparado para la verdad que se avecinaba? Las revelaciones estaban por llegar, y el rumbo tomado en este instante podría cambiarlo todo. La conversación avanzaba en una atmósfera densa, como si cada palabra pesara más que la anterior. Sergio, por su parte, parecía arrastrar un torrente de emociones que pulsaban a través de su voz. Mateo, esto que hemos vivido no se puede borrar con palabras simples. La confianza se ha quebrado, y solo hay una manera de repararla. Necesito que me digas qué sientes realmente. Mateo sintió que su corazón latía con fuerza, mientras la presión aumentaba. Aquí estaba el momento de la verdad que no solo involucraba a Sergio, sino también su propia reconciliación con el pasado. Se dio cuenta de que, para avanzar, debía dejar atrás la coraza de defensas que había construido a su alrededor. La vulnerabilidad se erguía ante él como un reto. Abrirse significaba exponerse, y eso lo llenaba de inquietud. Respiró hondo. En su interior, estaba gestando un cambio, una transformación que iba más allá de este intercambio. La autopreservación había sido su mantra durante años, pero ahora el deseo de ser honesto era más fuerte. Mateo no solo buscaba entender a Sergio, sino también ser comprendido por sí mismo. Las líneas que había anotado en su diario emergieron a la superficie de su mente. Autoconfianza, conexión emocional, vulnerabilidad genuina. Primero quiero agradecerte por tener el valor de hablar de esto. Empezó. La respuesta de Sergio era crucial, pero la verdadera batalla se libraba en su interior. Lo que siento ha sido complicado, y por mucho tiempo, he tenido miedo de mostrarlo, incluso a mí mismo. El silencio que siguió fue poderoso. Mateo no sabía si había hecho lo correcto, pero ese momento de vulnerabilidad lo hizo sentir ligero, como si una carga había sido levantada. En ese instante, se dio cuenta de que su camino hacia la autodisciplina y el crecimiento personal estaba atado a estas conversaciones difíciles. No podía aspirar a ser un mejor comunicador sin asumir los riesgos de la honestidad. El diálogo continuó, y las barreras comenzaron a desmoronarse. Mateo se enfocó en escuchar, en conectar. Esa noche, después de la conversación, se sentó nuevamente con su diario. La vulnerabilidad había sido un paso adelante en su viaje, y las estrategias que había esbozado se ampliaban a nuevos horizontes. No solo quería ser un mejor comunicador, sino que aspiraba a ser un mejor individuo, capaz de solidarizarse con sus emociones y las de los demás. Al escribir comenzó a notar una tendencia. La vulnerabilidad podía abrir puertas preñadas de oportunidades. Al recordar su interacción con Sergio, se dio cuenta de que cada vez que se exponía, a la vez liberaba a los demás de sus propias reservas. Era un intercambio, una danza de poder y sentimiento. Pero, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar por esta nueva conexión? Mateo decidió que no era suficiente solo hablar. Debía demostrar su compromiso con sus valores. Comenzó a planear cómo llevar esta nueva perspectiva a otras áreas de su vida. Una serie de compromisos se formaba en su mente. Ser honesto en su trabajo. Expresar sus necesidades en las relaciones y aceptar el fracaso como una parte del proceso de crecimiento. A medida que comenzaba a construir este nuevo yo, una verdad inquietante le golpeó.
Las conexiones auténticas no solo dependían de él. Debía dar espacio para que otros también fueran vulnerables, lo que incluía a su equipo de trabajo. Esto lo condujo a una reflexión más profunda. ¿Realmente estaba preparado para liderar desde la vulnerabilidad? Por primera vez, sus aspiraciones de éxito tomaban un camino diferente. Mateo sintió que la inquietud que una vez le había paralizado comenzaba a transformarse en curiosidad. Estaba a un paso de convertirse en un líder auténtico, uno que no temiera a la verdad, tanto en el ámbito personal como profesional. Sin embargo, ese cambio también conllevaba enfrentar otros retos, otras verdades que quizás pudieran sacudir aún más su mundo. Mientras se preparaba para una nueva reunión con su equipo, una pregunta punzante surgió en su mente. ¿Podría realmente guiar a otros a través de sus propias inseguridades y miedos? En su búsqueda por la autenticidad, la revelación de su propia verdad podría ocasionar una ola de cambios imprevistos. ¿Estaba listo para enfrentar las respuestas que llegaran con esa decisión? La tensión creció, como un volcán a punto de erupcionar. La reunión con su equipo se convirtió rápidamente en un escenario de prueba para Mateo. La sala era pequeña y acogedora, un contraste marcado con la tormenta de pensamientos que asediaban su mente. Al sentarse frente a sus colegas, sintió una mezcla de emoción y ansiedad. Cada mirada, cada gesto, parecía intensificar la presión que ya llevaba dentro. ¿Cómo podría liderar con autenticidad si aún luchaba por encontrar su propia voz? Al iniciar el encuentro, decidió romper el hielo compartiendo un fragmento de su reciente viaje emocional. Quiero hablarles sobre la importancia de ser vulnerables, incluso cuando parece más fácil esconderse detrás de una coraza. Empezó. Las expresiones de su equipo variaron entre sorpresa y curiosidad. Algunos asintieron, otros fruncieron el ceño, pero todos parecían intrigados. Con cada palabra que pronunciaba, Mateo sentía como sus propias inseguridades enfrentaban un duelo a muerte con su deseo de ser un líder real. Sé que no soy perfecto, y he cometido errores. Me doy cuenta de que muchas veces he sido el primero en cerrarme, en no abrirme a los demás. Pero hoy estoy dispuesto a cambiar. Como un arqueólogo emocional, estaba desenterrando trozos de honestidad y abriendo la puerta a un espacio donde los demás pudieran hacer lo mismo. Sin embargo, una parte de él temía que esta exposición pudiera resultar en debilidad. Un susurro de aprehensión lo invadió. ¿Estás preparado para la posibilidad de rechazo? En la dinámica de grupo, a menudo se esperaba que los líderes actuaran con certeza y control. Frustrantemente, el estigma de la vulnerabilidad en su cultura profesional aún pesaba como un yugo. Al finalizar su intervención, sintió que el aire se hizo pesado. Después de unos instantes de silencio, Ana, una de sus compañeras más jóvenes, levantó la mano. Mateo, aprecio que hables de esto. Yo también he luchado con mis propios miedos. A veces siento que no tengo la experiencia suficiente para contribuir. ¿Qué podemos hacer juntos para apoyarnos en esto? La pregunta se coló en su mente como un rayo iluminando una oscuridad persistente. En vez de ofrecer una respuesta rápida, Mateo tomó un momento. Se dio cuenta de que su propia vulnerabilidad había propiciado un entorno donde otros se sentían seguros para compartir. No lo sé todo, Ana, pero creo que aquí podemos construir un espacio donde cada voz importa. Tal vez podamos organizar sesiones de retroalimentación abierta, donde todos compartan sus pensamientos sin temor al juicio, sugirió, sintiendo cómo la conversación comenzaba a tomar forma orgánica e inesperada. El diálogo siguió fluyendo, y a medida que sus colegas comenzaban a abrirse, Mateo empezó a ver el impacto de su enfoque. La atmósfera de la sala cambió. Las personas empezaban a sonreír, a conectar. En ese momento, conoció el poder que se desprendía al liberar la presión de las expectativas. La confianza crecía exponencialmente, y también lo hacía su sentido de pertenencia. Al final de la reunión, una sensación de ligereza invadió a Mateo. Por primera vez, entendía que su rol no era el de un jefe autoritario, sino el de un facilitador de conversaciones auténticas. Esa revelación alimentó su compromiso personal,
Liderar en un ambiente donde todos pudieran ser ellos mismos. Sin embargo, en la quietud de su mente, una preocupación persistía. Aunque había logrado abrir ese primer camino, la duda seguía acechando. Esta nueva forma de liderazgo requería un reflejo constante de su propio crecimiento. ¿Estaba realmente dispuesto a mantener este estándar ante cualquier adversidad futura? Mientras recogía sus cosas para salir, una idea inquietante llegó a su mente. La transición hacia ser un líder vulnerable no solo dependía de sus esfuerzos individuales, sino también de cómo se sostendrían y defenderían sus desafíos los demás. Aunque había dado un paso adelante, había mucho más en juego. La próxima reunión no solo sería una continuación de esta jornada, podría ser un desafío decisivo que pondría a prueba sus palabras y valores. En ese instante, Mateo comprendió que su camino apenas comenzaba. Las respuestas que tanto había temido estaban aún por descubrirse, y la verdadera prueba de su crecimiento personal estaba a la vuelta de la esquina. Podría ofrecer y recibir apoyo genuinamente, incluso cuando las circunstancias se tornaran difíciles. La inquietud se enredó con la expectativa mientras se preguntaba qué nuevas revelaciones lo esperarían en el horizonte. Mateo llegó a su escritorio con la mente aún centrada en la reunión. El eco de las palabras compartidas rondaba su mente, cada una de ellas como un ladrillo más en la construcción de su nuevo enfoque de liderazgo. Sin embargo, a medida que avanzaba la jornada, no podía escapar de una inquietante sensación de inestabilidad. La vulnerabilidad recién adoptada parecía un paso hacia el abismo. Aparte de los elogios iniciales, la confusión interna seguía presente. ¿Era realmente su equipo tolerante hacia este cambio, o solo estaban a la espera de que volviera a la zona de confort del liderazgo tradicional? Por cada sonrisa que él percibía, había un resquicio de duda en su interior. Esa dualidad se hizo más evidente cuando Carlos, un miembro del equipo conocido por su escepticismo, se acercó a él durante el almuerzo. Mateo, me pareció interesante lo que hiciste en la reunión, pero ¿realmente crees que eso funcione? Porque sinceramente, el trabajo necesita resultados, no emociones, le dijo Carlos, con una expresión que no lograba ocultar su escepticismo. Sus palabras resonaron con la intensidad de un gong, y Mateo sintió como su estómago se retorcía. Carlos, entiendo tus dudas, pero creo que la conexión emocional puede ser el pilar de una razón para trabajar de forma más efectiva. Las emociones no son contrarias al trabajo, pueden ser su motor, respondió, sintiendo cómo la voz temblaba ligeramente, casi contradiciendo su mensaje de confianza. Esa conversación generó un torbellino de reflexión en Mateo. ¿Debería realmente darle tanta importancia a la reticencia de unos pocos, o seguir con su visión de transformación interna del equipo? La respuesta parecía clara, pero la presión de cumplir con las expectativas tradicionales del liderazgo lo acechaba por detrás. Esa lucha interna se convertía en un dilema moral. Seguir el camino arduo de la autenticidad o desencadenar su viejo yo, el líder aclamado, pero desconectado emocionalmente. Buscando respuestas, se apartó de su escritorio y se dirigió hacia la sala de descanso, donde esperaba que su entorno relajado le brindara algo de claridad. Allí, mientras preparaba un café, observó a sus colegas charlando animadamente, riendo e intercambiando experiencias. Una sonrisa comenzó a formarse en su rostro, pero entonces recordó el estigma que aún flotaba en el aire laboral. ¿Sería posible que la conexión emocional, la apertura a la vulnerabilidad, no solo beneficiara al equipo, sino que también significara un riesgo sustancial para su carrera y reputación? Ya no era solo una cuestión de su camino personal, se había convertido en un dilema compartido. La vulnerabilidad era una prueba que incomodaba a muchos, y eso lo golpeó con una imagen clara. No todos estarían dispuestos a seguir su liderazgo transformador. ¿Y si esa resistencia se convirtiera en una fuente de caos? Ante esa revelación, Mateo sintió que un desafío mayor se perfilaba en su horizonte. Sería necesario enfrentarlo directamente en la próxima reunión. Tomando una decisión firme, se dirigió hacia su escritorio.
Debía prepararse para abordar la creciente resistencia y encontrar formas de inspirar a su equipo en un camino que aún parecía incierto. Era esencial mostrar cómo la vulnerabilidad podía generar no solo empatía, sino también rendimiento y fuerza grupal. Mientras revisaba los puntos a tratar en la próxima reunión, un pensamiento escapó de sus labios sin querer. ¿Por qué debe elegir entre ser auténtico y ser efectivo? Al hacerlo, se dio cuenta de que en ese dilema había un atisbo de una verdad reveladora. Puede que tenga que hacer sacrificios, se dijo, y el juego de la autenticidad y el éxito está más intrincado de lo que pensaba. La expectativa de lo que vendría se apoderaba de su mente, y una solución empezaba a gestarse. La próxima reunión no solo sería un intento de reafirmar su compromiso, podría ser la oportunidad de transformar la resistencia en alianza. Sin embargo, sabía que para lograrlo, necesitaba no solo enfrentarse a sus propios miedos, sino también a la fragilidad de sus colegas. Con este entendimiento, se sintió aún más decidido, pero también se preguntó, ¿qué aspectos de sí mismo estaría dispuesto a sacrificar para construir esa conexión genuina? La resolución se acercaba, pero el pesimismo seguía acechando en el fondo de su ser. ¿Podría convertirse en el líder que necesitaba ser, incluso cuando el camino se volvía espinoso? Mateo se preparó para la próxima reunión con la mente cargada de determinación y ansiedad. Había llegado a un punto crucial en su viaje de autodescubrimiento y liderazgo, y sabía que el enfoque que adoptara podría ser la diferencia entre el éxito y el retroceso. Era el momento de transformar realmente su entorno laboral, pero eso requería afrontar su propio miedo a la vulnerabilidad, y además, ayudar a su equipo a ver el valor en ella. Cuando entró en la sala de conferencias, su corazón latía con fuerza. Decidió comenzar la reunión de una manera diferente, presentando una pregunta abierta a su equipo. Hoy quiero que reflexionemos sobre lo que realmente significa trabajar juntos. ¿Qué nos impide ser más auténticos entre nosotros? Las miradas que recibió variaron entre la curiosidad y el escepticismo. Ana fue la primera en levantar la mano. La presión por cumplir con los plazos es pesada. A veces siento que no puedo permitir que mis emociones salgan a la superficie, porque eso podría debilitarme, o debilitar al equipo. Mateo asintió. Entiendo lo que sientes. La presión puede ahogar nuestras voces. Pero, ¿y si, en lugar de verlo como una debilidad, lo consideramos una fortaleza? ¿Cómo podríamos utilizar nuestras experiencias y emociones para hacer nuestro trabajo de manera más efectiva? Mientras hablaba, comenzó a notar un cambio en el ambiente. Las voces comenzaron a surgir. Los colegas compartían sus luchas y anhelos de manera más abierta. Mateo se sintió como el facilitador de algo poderoso, una transformación que empezaba a gestarse en la sala. Quizás deberíamos tener sesiones periódicas de retroalimentación, donde podamos expresar nuestras preocupaciones sin miedo a ser juzgados, propuso Carlos, que había parecido escéptico en el pasado. A veces solo necesitamos sentirnos escuchados para motivarnos a dar lo mejor de nosotros. Esa sugerencia resonó en todos, y Mateo sintió que el peso sobre sus hombros comenzaba a aligerarse. Comprendió que ya no se trataba solamente de él, sino de crear un espacio donde cada miembro del equipo pudiera contribuir a su modo. La vulnerabilidad, en lugar de ser un obstáculo, se estaba consolidando como un pilar en la construcción de un entorno laboral más sólido y humano. A medida que la reunión avanzaba, Mateo se sintió más confiado. Con cada respuesta ganaba fuerza, y notó cómo su equipo empezó a florecer en una nueva dinámica. La conversación fluyó, y lo que al principio parecía ser un territorio prohibido, se transformó en un espacio de colaboración y empatía. Al finalizar la reunión, Mateo miró a su equipo. Hoy hemos dado un importante paso hacia la autenticidad. Estoy orgulloso de lo que hemos creado juntos. Vamos a sostener este espacio. Ser vulnerables no nos hace más débiles. Al contrario, nos empodera. Solo así podremos alcanzar nuestro verdadero potencial. Las sonrisas y las miradas de asentimiento que recibió fueron suficientes para llenarlo de gratitud. Sin embargo,
Mateo sabía que esta nueva dinámica no solo dependía de él. Tendría que mantenerse flexible y adaptarse a los cambios que traería trabajar bajo estos principios. Era un compromiso que debía renovar continuamente, y eso conllevaba un viaje constante de reflexión y autoevaluación. La luz exterior parecía brillar con más intensidad al salir de la reunión. Por primera vez, se sintió parte de algo más grande que él mismo, algo que podía crecer y evolucionar. Al regresar a su escritorio, se encontraba ante una nueva lista de objetivos, no solo para su desarrollo personal, sino los del equipo. La vulnerabilidad se había convertido en un componente no solo de su liderazgo, sino de su trabajo cotidiano. Había encontrado su voz, y el eco de sus palabras reverberaba en la sala, dejando una huella indeleble en el ambiente laboral. Mateo llegó a entender que la autodisciplina, la vulnerabilidad y la autenticidad eran herramientas que se entrelazaban para forjar su camino hacia el éxito. La pregunta que una vez le había inquietado, sobre cómo liderar desde una posición de vulnerabilidad, ya no le generaba miedo. Había descubierto que la clave de su éxito no radicaba en evitar el fracaso, sino en aprender y crecer a través de él. Hoy, no solo era un líder, sino un inspirador genuino que había comenzado a tejer un nuevo legado. El futuro se presentaba vibrante ante él, lleno de oportunidades para seguir creciendo y consolidando su nuevo enfoque de liderazgo. La conexión con su equipo, ahora más cercana y auténtica, era prueba de que había logrado una transformación personal monumental. Mateo se sintió energizado, listo para enfrentarse a lo que vendría, sabiendo que cada paso dado lo acercaba más a convertirse en la mejor versión de sí mismo. Mientras se dirigía a casa, una sensación de paz inundó su ser. Había alcanzado un punto de inflexión, un lugar donde la empatía y la autenticidad formaban la base de sus interacciones, tanto personales como profesionales. El verdadero éxito no solo sería medido por resultados, sino por cómo había desafiado sus propios miedos y había ayudado a otros a hacer lo mismo. Así, Mateo había trazado un nuevo camino hacia el futuro, y por primera vez se sintió seguro en su capacidad de liderar con integridad, construyendo no solo su éxito, sino también el de quienes estaban a su alrededor. Necesitan suscribirse ahora mismo para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final impactante y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que deben ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, y no esperen ni un segundo más. El futuro de este canal depende de ustedes.